Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Y le doy las gracias al Señor también por esta oportunidad. Quisiera comenzar preguntándole, ¿cuál es el mayor logro que usted espera obtener en esta vida? Todos nosotros tenemos un objetivo, un plan, tenemos una lista de objetivos donde si los logramos vamos a poder decir, ahora solo me espera morir, tranquilo, en paz. ¿Recuerda aquel hombre que conoció al niño Jesús en el templo? Y él dijo, ahora puedo morir en paz, porque ¿qué es lo que esperaba ese anciano? Él esperaba la venida del Mesías. Pero ¿será que cada uno de nosotros tiene algo diferente que espera que suceda? Es un sueño, un anhelo. A veces se ve lejano, a veces se ve cercano. ¿Sabe? Hace una semana en la televisión, bueno, está dando un programa, no sé si usted lo ve, pero de repente lo veo, de cocina. Y lamentablemente un joven lo eliminaron del programa. Y él dijo unas palabras que a mí me llamaron la atención. Y él lloraba. Y él decía que tenía dos grandes metas en su vida. La primera era tener su propia casa, cosa que ya la había logrado. Y lo segundo era tener su propio restaurante. Y él lloraba porque decía que por haber sido eliminado, ese sueño no lo iba a poder obtener o le iba a costar más. La pregunta es, si este joven lograba tener su propio restaurante, ¿será que él ya podía morir en paz, siendo tan joven? Decir, ya estoy listo. Y es porque uno se va llenando de anhelos y de cosas que uno espera, a uno lo motivan. Sin duda, cada uno de nosotros tiene metas personales. Cada uno de los hijos de Dios tiene metas a nivel personal y metas a nivel familiar. Unos planean independizarse. Otros le desearían viajar o vivir en el extranjero, en otro país. Otros desean ser famosos, ser reconocidos. Algunos desean llegar a una buena vejez simplemente, esperan terminar de trabajar y luego quizás tratar de disfrutar lo que puedan. Otros tantos desean ver sus hijos realizados. Y así podríamos dar una lista y no podríamos englobar a todas las personas con los anhelos de cada uno que cada uno tiene. Y hermanos, está bien tener deseos, anhelos que son hacia el futuro, pero los hijos de Dios deberían tener una sola meta, y que es superior a todo lo que he nombrado. Y es superior a todo lo que usted se pudiera imaginar lograr en esta tierra. No hay nada más importante ni ningún privilegio mayor en la vida que ser amigo de Jesús. Incluso en la iglesia, me refiero en general, la iglesia evangélica, muchos se pelean por puestos, muchos se pelean por nombres. El que tiene el nombre más rimbombante, el pastor ya es ya del pueblo. Ahora necesitamos apóstoles, ahora necesito ser obispo, ya no, yo no me quedo, o ya divinidades, arcángel, gurú, chamán. Ya le podríamos decir, ya no se puede nombrar casi. Y hermanos, como le decía, no hay ningún otro privilegio, ni ninguna otra posición, ni ningún anhelo mayor que tener a Jesús como nuestro amigo. ¿Sabe por qué? Porque ser amigo de Jesús a usted le soluciona la vida. Hay mucha gente que dice, si yo fuera millonario, si me ganara el quino. Más de alguno quizás lo ha intentado por ahí, no le resultó. Sí, porque si no estaría aquí, ¿cierto? Estaría en las Bahamas o estaría en otro lado. Y lo más probable es que no haya dado el diezmo de eso. No. ¿Cierto? Siempre dice, si el Señor me da este premio, yo voy a dar el 10%. Resulta que el 10% es bastante después. Así que mejor, y como dice la palabra, ¿cierto? Hay que leer la palabra de Ananías y Zafira, a ver qué pasó ahí. Y hermano, como le decía, ser amigo de Jesús nos soluciona la vida en esta tierra y en la venidera, en la vida eterna.
Nos permite enfrentarnos a gigantes en nuestra vida, en la iglesia, en la sociedad, desde una perspectiva única. No es que vamos a decir, Jesús, ayúdame, y el problema va a desaparecer. No es que yo esté en un examen, en una prueba, y yo digo, Jesús, ayúdame, y aparece Jesús y me empieza a dar, ¿cierto?, la respuesta. No es así. El Señor nos va a fortalecer, nos va a animar para seguir adelante, a pesar de que nos vaya mal. El Señor Jesús enseña en su palabra sobre 3 claves o 3 secretos para que nuestra vida sea plena y abundante, de acuerdo a su palabra. No a lo que nosotros creemos, vemos en redes sociales o en la televisión, sino de acuerdo a lo que el Señor desea. Y la primera, hermanos, es dejar que Dios pode nuestra vida. ¿Usted ha podado un árbol o un arbusto o plantas? No sé si habrá algún amante de la jardinería. La poda es prácticamente un arte. No se puede llegar y cortar algo que está bueno. Incluso hay personas que hacen figuras con los arbustos y le quedan espectaculares. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 15. Usted sabe a qué se refiere. Aquí Jesús, la vid verdadera. Juan capítulo 15, vamos a leer el versículo 1 y el 2. Si lo pudiera poner en la versión NTV, nueva traducción viviente. Juan 15, 1 y 2 dice, Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Esto para nosotros no es común verlo, pero para la gente de aquella época sí. Ellos veían cómo, incluso ellos trabajaban en eso, cómo se hacía la poda de la vid. Y esto, hermanos, a nivel personal. Ustedes, los que pasamos harto tiempo acá en la iglesia, ya usted sabe a qué se refiere esta palabra. ¿Quién es el labrador? El que trabaja la tierra, el Padre, Dios. Y Él viene con unas tijeras gigantes y empieza a cortar aquellas cosas de nuestra vida que a Él no le agradan. Y esto a nivel personal, como le decía, hermanos, el Señor nos está hablando directamente a nosotros. Tú eres parte de mi reino. Nosotros somos las ramitas. Ya en la versión antigua dice pámpanos, que para nosotros es más confuso todavía, pero son ramas, las ramas de este árbol. Y aquella rama que no produzca uvas, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Las va a cortar. El propósito del Señor al podarnos es que llevemos más fruto, que mejoremos. No es destruirnos. Hay personas que dicen, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Me quieres destruir? ¿Qué quieres de mí? Y el propósito del Señor siempre ha sido que nosotros mejoremos. Si una persona pasa dificultades, Dios lo comienza a podar y se va de la iglesia, es porque no entendió realmente lo que el Señor quiere hacer con su vida. ¿Qué cosas pueden ser las tijeras del Señor? El dolor. A nadie le gusta el dolor, ¿cierto? Hay gente que le carga ir a los dentistas porque dentista igual dolor, ¿cierto? Ir a vacunarse igual dolor. Y así, arrancamos del dolor. La aflicción. ¿Quiénes de nosotros nos hemos pasado toda una noche, ¿cierto?, en vela porque no podemos dormir por una preocupación o porque algo que va a suceder el día siguiente? Las enfermedades, a todos nos tocan. Sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, a todos nos tocan las enfermedades. Y ahí es donde uno dice que bueno es estar sano y no me di cuenta. Ojalá estuviera sano. Y cuando estamos sanos se nos olvida, ¿cierto? El sufrimiento, la pérdida, cuando tenemos cosas que amamos y las perdemos por distintas situaciones. Como también el duelo. El duelo tiene que ver con perder un ser querido, un ser amado. Y esas cosas van moldeando nuestra vida. ¿Sabe qué otra cosa puede ser las tijeras que el Señor está cortando ahí en nuestra vida? El fracaso. ¿Cuántos de nosotros hemos fracasado los planes? Y nos sentimos muy mal. Obviamente sentimos que pareciera que Dios nos abandonó. Y ahí es donde viene la decepción e incluso humillaciones. Dios puede permitir que alguien nos humille de distinta manera
para bajar nuestro orgullo. Y estas cosas son algunas formas en las que nuestra vida es podada. A veces es necesario aprender por la propia experiencia. Por mucho que usted, sus padres quizás le dijeron que no hiciera algo y usted lo hizo igual. Y se pegó, ¿cierto?, el golpe bien fuerte hasta que lo entendió. Y a veces es mejor que sea así. Es necesario aprender de la propia experiencia, aunque sea duro, pero son lecciones que Dios nos enseña que usted nunca más se va a olvidar de ellas. Son cosas que nos llevan, cuando usted pasa dificultades, hermano, a usted esto lo va a llevar a no ser tan duro con los demás. A veces nos ponemos críticos con los demás hasta que vivimos lo que el otro estaba pasando y ahí, yo hablé ligeramente. Como aquellos que decían en la pandemia que todos los que tienen coronavirus eran pecadores, no que tenían fe, hasta que le llegó a ellos. Y ahí quedaron, como pecadores. Todos somos pecadores. Y hermano, si usted al Señor lo libra de alguna enfermedad, porque por la gracia del Señor simplemente. El Señor, como le decía, nos ablanda nuestro corazón para tener más misericordia de los demás. Cuando viene un mendigo que me pide plata, yo ya no lo voy a decir, porque puede ser que en algún momento yo pase necesidad y voy a pedirle y no voy a querer que alguna persona me diga, sale de aquí, porque es bastante feo. De hecho, la palabra dice, al que te pida, dale. Entonces, ahí uno tiene que llevar sus monedas o lo que tenga para poder darle a la persona. Y, como le digo, aumenta nuestra misericordia y eso nos mueve a ayudar a otros incluso. Porque usted, ¿a cuántas personas ha ayudado que usted sabe que ha pasado necesidad o simplemente, ya voy a orar por ti? Porque de hecho la Biblia dice que no solamente basta con orar, tienes que ayudarlo. Y también nos mueve a hacer cosas que antes nunca habríamos hecho. Como preguntarle a otra persona si necesita ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos aflicción y lo entendemos. Como también son situaciones que nos enderezan y encaminan al rumbo derecho que nuestro Señor quiere para nosotros. El Señor, al podarnos, no solamente nos quiere enseñar algo, sino también nos corrige cuando nos estamos portando mal, nos estamos yendo para el camino equivocado. Piense usted, hermano, en su vida hacia atrás, hacia el pasado. ¿Acaso usted, al ver su vida, puede identificar las ocasiones que pudieron cambiar su vida, pero de alguna manera no resultó como queríamos? Y usted ahora, al mirar en retrospectiva, dice que fue lo mejor, que no sucediera eso, que usted esperaba quizás que una persona casarse con una persona y al final no resultó y menos mal. O que usted iba a optar un trabajo y menos mal que no me contrataron ahí. O que justo iba a vivir a tal lugar y menos mal que nos pasó. Y así tantas cosas que el Señor nos libró y que ahora estamos aquí por su gracia. Yo le quisiera contar una experiencia que tuve cuando yo salí de cuarto medio. Yo me titulé de administrador de bodega. Ya nosotros nos mintieron, nos dijeron que era de empresa, pero era de bodega. ¿Ya? Y yo tengo el título de administrador de bodega. Resulta que yo hice mi práctica en Chilectra. Y obviamente una buena práctica, yo la luché para quedarme ahí, estaba peleándola con un compañero de trabajo. Y yo solo quería quedar ahí para trabajar, quizás comprar una casa, un auto y listo, después buscar una niña para casarme y listo, eso sería. Esos eran mis planes, así de pequeños. Pero, ¿sabe, hermano? Me echaron. Terminé mi práctica y el último día yo pensé que iba a seguir y me dijeron adiós. Pasé cerca de 6 meses sin trabajo, buscando. ¿Y usted sabe lo que les pasa a los chiquillos jóvenes? Este no tiene experiencia. ¿Y de dónde voy a sacar experiencia? Y así, algo circular. Finalmente, gracias, aquí está mi tío Calvarino, puede encontrar trabajo como reponedor de supermercado. Eso me ayudó a fortalecer mi carácter,
porque aunque usted no lo crea, para ser reponedor hay que ser bien valiente y también enfrentarse a ciertas personas que trabajan, que son jefes en los supermercados, que son bastante pesados. Recuerdo en una ocasión que fui a un supermercado que está allá en Los Trapenses, aquí a la vuelta. Y yo entré y hablé con el jefe y el jefe me miró de arriba para abajo y dijo, ¿a ti te mandaron? ¿No pudieron buscar a alguien mejor? Y yo le dije, sí, pues, yo soy el mejor. Nada. Me dijo, ¿cómo serán los otros? Pero sabe que él no estaba bromeando. Él no estaba bromeando. Él lo estaba hablando en serio. Estaba menospreciando. Y así lo hacía con todos. Obviamente yo lo entregué en las manos al Señor y esa persona ya está bajo tierra. No está. Ya no existe. Entonces, de alguna manera, el Señor fue obrando en mi caso, en ese trabajo, donde una vez yo también se me perdió la tarjeta VIP y me tuve que ir caminando para la casa, pero pidiendo permiso. Primera vez que me ocurre algo así. Entonces me subí a la micro, le pedí permiso al chofer, después al metro y así hasta llegar a la casa. Entonces, el hecho de haber trabajado ahí sacó un poco porque yo era muy tímido, no podía hablar y en esa época tampoco tenía pensado liderar o tener algún cargo en la iglesia, para nada. Y sabe, hermanos, que eso me ayudó, como le decía, a fortalecer mi carácter y cuando uno pasa dificultades, finalmente el Señor le abre el entendimiento y dice, tú, el Señor quiere algo más para ti, no estar ahí, no quedarte para siempre ahí. Y eso el Señor tocó mi corazón y dijo, estudia. Y por eso el Señor me dio la gracia y también para poder estudiar y sacar mi carrera universitaria. Entonces yo miro, si me hubiese quedado trabajando allá en Chileta, capaz que no sé dónde estaría, hermano. Mire lo que dice ahí el versículo 3, Juan 15:3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. El labrador, cuando poda, parece que fuera cruel. A veces solo queda el tronco desgarrado para hacer frente a un invierno seco o un invierno que es áspero. Pero nuestras vidas son podadas para que broten nuevos frutos. Y cuando viene la primavera y el verano, podamos alegrarnos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y aquel afilado cuchillo trae, a fin de cuentas, fruto y bendición. Hoy en día nosotros evitamos el castigo, evitamos, ¿cierto?, el dolor, tanto con nosotros mismos, porque nosotros no nos disciplinamos a nosotros mismos, pero sí nos gusta a los demás. Pero a fin de cuentas esto trae bendición. Y como lo han enseñado los pastores, ninguno de acá, ¿cierto?, ha tenido un problema cognitivo o de ningún tipo por haber sido castigado cuando era chico. Y los castigos no me refiero solamente a golpes o a la varilla. Bueno, yo alcancé a tener profesores que golpeaban en la sala. O sea, yo tuve un profesor que pegaba cachetadas a los que se portaban mal. Yo recuerdo que nos mandaron a la leche. ¿A usted lo mandaron a la leche? Y todos volvimos, menos uno. Y el que fue de los primeros. Apellido Araya. ¿No hay ninguna Araya acá? No, hermano. Ahí hay uno. No. Iban por lista y se fue del primero y no volvía. Resulta que después volvió y le dijo, ¿por qué te demoraste tanto? Le dijo, no, sí volví. Me dijo, mentiroso. Y le pegó. Y él después se sentó y no hizo nada y siguió la clase como si nada. Y este alumno tampoco le respondió. Y eso era obviamente otra crianza y ahora no se puede hacer, porque se lo llevan preso. Pero sí hay otro tipo de castigos, como por ejemplo horarios, no permitir ciertas cosas como juegos y así, no necesariamente. Y obviamente el Señor le puede dar sabiduría para saber cómo hacerlo, pero hay que hacerlo. Porque dice la Biblia que así lo hace Dios con nosotros. Entonces lo primero, hermanos, la primera clave para vivir una vida abundante es dejar que Dios pode nuestra vida. Lo segundo está en el versículo 4. Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid
y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Qué quiere decir? Que debemos cultivar una amistad con Jesús, ser amigos de Jesús, vivir todos los días con Él. Es tener cercanía con el Señor. No podríamos, hermanos, hacer frente a las dificultades de esta vida sin el Señor Jesucristo. Y usted se preguntará, ¿qué pasa con la gente que no conoce a Cristo y le tocan cosas difíciles? Pues las enfrentan solos. Y eso finalmente no trae frutos buenos. ¿Qué es lo que trae? Amargura, resentimiento, sentimientos de venganza e incluso rechazar a Dios y a la iglesia. Hay personas así, usted ha tenido esos sentimientos porque no se ha dejado acompañar del Señor Jesús. ¿Por qué hay jóvenes que salen de la pobreza y cuando el Señor los bendice, ayudan a su familia? Y hay otros que salen de la pobreza, son bendecidos y no quieren saber nada de su familia, no les ayuda a pesar de estar bien. ¿Se da cuenta? Porque uno tiene amargura, resentimiento o se quiere vengar de lo que me hicieron. Y dice la Biblia que debemos honrar a nuestros padres. A nuestros padres dice, no a los que te trataron bien, a los que fueron buenos. Simplemente debes honrarlos. Por eso, hermanos, finalmente esto puede traer amargura, resentimiento, y por eso hay mucha gente que rechaza a Dios y rechaza a su iglesia. Porque más de algunos se crió en algún hogar cristiano y quizás no tuvo un buen ejemplo o algo le pasó y finalmente cargó contra la iglesia. Y miren lo que dice el versículo 14 y 15, aquí mismo en Juan, capítulo 15, versículos 14 y 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Nuevamente aquí hay una situación de la cultura de esa época, que habían esclavos. ¿Y qué es lo que dice? Que el Señor, el amo, no le cuenta sus secretos a aquellas personas, sino a los que son sus amigos. ¿Hoy en día pasa algo similar? Sí. No le contamos nuestros secretos a cualquier persona, se supone. Aunque hay algunos que son, ¿cierto?, sándwich de palta. La idea es que no sea así. Debe contársela a las personas que usted tiene confianza. Por eso el Señor dice, ustedes son mis amigos, ustedes no son mis súbditos, mis subalternos, yo soy el jefe, tengo un escritorio, ustedes están ahí parados al lado mío. No. Dice la Biblia que Jesús no tenía dónde recortar su cabeza. O sea, el trato era de amigo, de amistad con sus discípulos. Sin embargo, él también mantenía en ese tema la autoridad. ¿Cómo es que puedo tener una amistad creciente con el Señor Jesucristo entonces? Simplemente pasando tiempo con Él. Pasando tiempo, ¿cómo? Caminando con Él. Cuando usted va caminando, sea donde sea, piense en las maravillas que el Señor ha hecho en su vida, orando y escuchándole a través de su palabra y siguiendo sus mandamientos. ¿Sabe que hay mandamientos del Antiguo Testamento que están establecidos en la ley? Pero Jesús dice, pero yo os digo, y esos son nuevos mandamientos que aplican para usted y para mí. No lo debemos pasar por alto. Entonces, ¿Jesús trae mandamientos? Sí. Y debemos obedecerlos si queremos ser sus amigos. Y esto, como lo sabemos, hermanos, no es nada fácil. No es fácil seguir a Jesús todos los días, porque nos olvidamos, tenemos nuestros quehaceres, nos cansamos. Requiere de una decisión diaria. ¿Sabe? Porque no se forma una amistad genuina de un día para otro. Usted no debería confiar en alguien habiéndolo conocido un día. Porque hay personas que pueden pasar años con una careta, mintiendo. Hasta que algún día alguien lo pille, alguien lo encuentra. Ahora, hermano, hay cámaras en todos lados, así que debe tener cuidado. Principalmente está Dios observando nuestra vida. Y para tener una amistad genuina, ¿qué debe pasar? La prueba del tiempo. Dejar que el tiempo pase y ver si esa amistad con esa persona perdura o no.
requiere momentos alegres y momentos difíciles para ver cómo reacciona esa gente. Y yo le pregunto, ¿las personas que le rodean y son personas cercanas a usted, son realmente sus amigos o son conocidos? Todos los amigos que usted tiene ahí en su red social, Facebook o los que lo siguen, usted sí, ¿son sus amigos? No. Usted puede tener un accidente y ninguno de ellos se puede enterar incluso. Y quien llega a los primeros es una persona que realmente lo ama. Y no importa lo que esté haciendo, deja todo botado y sale para allá. Al hacer un análisis más profundo nos damos cuenta de que nuestros verdaderos amigos no superan los dedos de una mano. O quizás con uno, incluyendo al Señor Jesús ahí para poder sumar. Cultivando una amistad cercana con Jesús, comenzarán a suceder estas tres cosas que le voy a nombrar en el versículo 7, aparece ahí Juan 15, 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Qué va a suceder si tenemos una amistad cercana con Jesús? Nuestras oraciones serán contestadas. A los que tienen una amistad, a los que tienen la confianza de decirle, Señor Jesús, necesito esto, y el Señor, ok, tenemos confianza, te lo voy a dar. Pero cuando viene un desconocido o alguien que con suerte nos conoce y nos viene a pedir un favor de la nada, uno dice, ya. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido tanto tiempo? Nos escribe alguien por ahí. Este me va a pedir un favor. Y uno lo hace esperar. ¿Qué necesita? No puedo. Nuestras oraciones serán contestadas. Qué maravilloso es eso. Y hay gente, cara dura, que le pide a Dios y pensando que Dios le va a dar y no, ni siquiera lo conoce. Y aquí dice la palabra del Señor que los que permanecen en Él y en sus palabras, y las palabras de Él permanecen en ustedes, dice, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Hay condiciones. Si no, sería más fácil. La segunda cosa que sucede cuando somos amigos de Jesús está en el versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria a mi Padre. O sea, ¿qué produce? Que Dios sea glorificado. Eso es uno también de los objetivos que nosotros deberíamos tener, es que Dios sea glorificado. Y tercero está en el versículo 11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. El vivir cerca de Jesús todos los días hará que nuestro gozo sea completo y desbordante. Porque centrará nuestra vida a lo verdaderamente importante y no nos vamos a enojar o sentir mal por lo que digan las personas. Porque el que realmente vale es lo que dice el Señor Jesús. Ya vimos cómo Dios actúa en el ámbito personal de cada uno. Ahora veamos que el Señor también nos habla acerca de nosotros como iglesia. Y sabe, hermano, la iglesia de Cristo ha sufrido a lo largo de los siglos mucha oposición. Desde que el Señor la fundó hasta el día de hoy sigue teniendo persecución. La iglesia enfrenta a gigantes fuertes y el más grande de estos gigantes es la desunión. Obviamente que está guiado por Satanás, por el enemigo, quien busca dividir, matar y destruir a quienes Dios ama. La solución que entrega el Señor Jesús a estas cosas está ahí en el versículo 12, que es el versículo siguiente. Como iglesia, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. El versículo 13, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Jesús dio su vida por nosotros porque Él considera que nosotros somos sus amigos. Y el versículo 17, este es mi mandato, ámense
unos a otros. Este es un mandato de Jesús directamente para nosotros. No debemos obviarlo, decir, no, para mí no. Sí, todos debemos hacerlo. Y es difícil, sí es difícil. Hay algunos más fáciles y otros más difíciles de amar, ¿cierto? Y el Señor específicamente dice, ama a los hermanos que te rodean, a los que están a tu alrededor, principalmente a tu familia, obviamente. Y es algo que nunca debe estar ausente entre los hijos de Dios. Si yo amo a mi hermano o a mi hermana en Cristo, no hablaré mal de él, ¿cierto? No permitiré que el enemigo me haga hablar cosas que no corresponden. Si amo a mi hermano, no buscaré su mal, sino que Dios lo bendiga en todo. Me acuerdo en una ocasión, dentro de todos los años que yo llevo como líder de jóvenes, hubo un momento en que los jóvenes, no los que están ahora, gracias al Señor, están todos renovados en el Cristo. No. Hubo un momento en que yo les traje esta palabra y dice, deben amarse. Y yo les pregunté uno por uno, ¿tú amas a todos los que están aquí? Y ellos sinceramente dijeron que no. No podían decir que amaban a todos los que estaban ahí. Y si yo le preguntara a ustedes, viendo a todos los que están aquí presentes y a los que quizás vienen pero no están hoy día, ¿los ama a todos? Y si somos sinceros le vamos a decir, no. Entonces nos falta, porque eso tiene que cambiar. Si yo amo a mi hermano o a mi hermana, no velaré y me preocuparé solo por lo que yo quiero en mi vida, sino también me preocuparé porque la obra de Dios se mantenga unida. Ese es el objetivo, que la obra del Señor se mantenga firme. Y si para ese objetivo yo voy a tener que ceder, quedarme callado y decir, ok, está bien, lo haré por amor al reino. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que el Señor en algún momento toque la vida de esa persona y después esa persona diga, yo me equivoqué, y vuelva a usted y le diga, esa vez tú no me atacaste y permitiste que yo hablara, le cera, no sé. Puede ser que pase eso. Y usted habrá demostrado seriedad y habrá demostrado madurez. Entonces debemos preocuparnos de que la obra del Señor crezca y no seremos parte de quienes son usados por el enemigo para destruir y hacer daño. Porque el Señor dice que hay de aquellos que hacen caer a los otros. Mira lo que dice Proverbios 6, 16 al 19, una palabra que es bien fuerte, sobre todo para estos días. Proverbios capítulo 6, 15 al 19, que es conocida esta palabra. Sin embargo serán... No, ese no es. 16. Ahí sí. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras. Y aquí, a lo que voy es el que siembra discordia en una familia. La Reina Valera dice, entre hermanos. Dios detesta a estas personas que siembran contienda entre los hermanos, y esto se aplica tanto en la iglesia como en una familia, como en una amistad. No debemos ser parte de sí, mi hermano creo que es así. No, debemos amarnos unos a otros. Mantengámonos firmes en el Espíritu Santo, esa es la tercera clave. Lo primero, dejar que el Señor pueda en nuestra vida. Lo segundo es tener una amistad con Jesús y finalmente mantenernos firmes en el Espíritu Santo. Vamos a leer los versículos 18 y 19 de Juan capítulo 15. Es importante mantener una amistad con nuestro Señor. Juan 15, versículos 18 y 19. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije?
el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Este capítulo está terminando, capítulo 15, y el Señor está advirtiéndoles a sus discípulos las intenciones y deseos de este mundo. ¿Son buenas con la iglesia? Los presidentes, las naciones, los gobiernos quieren favorecer a la iglesia. ¿Tienen un departamento de ayuda a la iglesia? Sí, tienen uno chiquitito que no sirve para nada que se llama ONAR. Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, puede ser cualquier religión. Es como, ya quédense tranquilos con esa oficinita. Pero realmente tienen en mente ellos ayudar a la iglesia, al crecimiento de la iglesia. No. Hoy esto es literalmente cierto en el Medio Oriente, donde dice la Biblia de que muchos matarán a otros en nombre de Dios, pensando que lo hacen obedeciendo a Dios. Donde pueblos enteros son asesinados por creer que obedecen a un Dios. Esto es tanto a nivel personal como en la iglesia, hermanos. Podemos ser rechazados por ser hijos de Dios, despreciados, ridiculizados por causa de tener nuestra fe en Cristo. Y justamente es el Señor Jesús quien nos dice que debemos esperar ese odio de las personas, incluso persecución si es que seguimos a Cristo. Si usted se da cuenta, hoy en día vivimos tranquilos como iglesia, pero puede llegar el momento en que las cosas se pongan feas, y ahí es donde debemos estar firmes y no salir arrancando. Miren lo que dice el versículo 21 al 25. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odie a mí también odia al Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podía hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras: me odiaron sin motivo. Todo ese odio que tiene este mundo, la gente, contra la iglesia, contra Cristo, nace del odio que ellos tomaron hacia Dios Padre, hacia nuestro Dios. Es decir, aquellas personas tomaron la decisión no en contra de la iglesia, sino contra el mismo Señor. Algunas personas cínicas señalan que ellos no odian a Dios. No, a mí no me cae mal Dios, sino sus seguidores, su club de fans. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado en los martes? Hay ateos que dicen, a mí me carga el club de fans de Dios. Y no es así. Ellos ya rechazaron al Señor. Aunque puede ser cierto que algunos dan mala fama, es verdad. Mejor que se queden callados, digo que son cristianos. Es importante aclarar que no podemos separar a Jesús de su iglesia. Y hay algunos cristianos que se creen superiores, que no necesitan a la iglesia, y están pasando a llevar los mandatos directos de Jesús, como lo leemos en varios pasajes del Nuevo Testamento. Cristo instituyó la iglesia. Cristo, de forma poética, es el novio y la iglesia es la novia. Por lo tanto, llegar a decir que se puede servir a Dios sin la iglesia, sin necesidad de tener que ir a la iglesia o participar en ella, es ignorar las Escrituras e ir en contra de los mandatos de Jesús. ¿Sabe lo que dijo un expresidente argentino, Domingo Faustino Sarmiento? Él acuñó la frase que la ignorancia es atrevida. O sea, al ignorar la palabra, la gente menosprecia lo que para el Señor tiene valor, que es la iglesia. Y eso es muy cierto. Versículo 26 y 27. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá al Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio.
¿Qué es lo que promete darnos el Señor para mantenernos firmes? El Espíritu Santo. Es por Él que nosotros podemos testificar acerca de la verdad. Él es quien nos da el poder para enfrentar los desafíos de esta vida y contra esta sociedad que odia al Señor. Personalmente, yo he visto cómo el Espíritu Santo me ha ayudado a saber qué decir en ciertas circunstancias. No sé si a usted le ha pasado que no sabe qué hacer y el Espíritu Santo le dice, haz esto. Y uno internamente clama a Dios y el Señor lo ayuda. Saber cuándo hablar y también saber cuándo quedarse callado mejor. E incluso tener que detenerse abruptamente cuando va a decir algo, no, me arrepentí, no voy a decir nada. Porque lo que estaba diciendo o haciendo no era la voluntad del Señor. El Espíritu nos guiará a responder cuando seamos cuestionados por aquellos que no aman a Dios. Puede ser que a usted de repente alguien le empiece a cuestionar su fe y usted debe tener sabiduría para saber qué hacer y pedirle a Dios en ese momento qué hacer. Porque hay personas que por muchos argumentos que usted le den, no hay caso. El Señor nos dará sabiduría para saber cómo reaccionar. Porque en más de alguna ocasión lo mejor será guardar silencio, esperar simplemente y Dios se encargará. Mejor dejar en las manos del Señor en la situación. Yo siempre cuento que cuando estaba en la universidad yo también predicaba el Evangelio ahí en los recreos con un grupo que se llama Grupo Bíblico Universitario. Y me acuerdo que una vez llegó un joven y empezó a gritar, andan canuteando, era amigo de uno de los jóvenes que estaban ahí. ¿Andáis canuteando? Y él le dijo, sí. Y ando con mis amigos y empezamos todos a rodearlo ahí. Y dijo, ¿qué pasó? Estamos canuteando, ¿qué pasa? Y él sabe que tuvo que salir corriendo. No, él dijo sí, se plantó firme y sabe que este joven se quedó callado. Dijo. Así, como que, y nos miró a todos lo que íbamos mirando, así, que todos estábamos en la misma. Y en otra ocasión, otro compañero mío, que también, obviamente, por verme ahí repartiendo tratados y hablando, estábamos ahí cerca de la sala y él empezó a gritar, oye Dan, ¿dónde está Jesús? No lo veo. ¿Dónde está? Muéstramelo. ¿Dónde? Yo lo quiero ver. ¿Dónde está? Llévame. Y gritaba. Y sabe que yo me quedé callado y lo miré nomás. El Señor me dijo, no le digan nada. Yo ya estaba apretando mi puño para mostrarle la Biblia. ¿Sí? Y yo me quedé callado. Y sabe que otros compañeros míos se pararon, lo agarraron y se lo llevaron. Y le dijeron sus cosas. En idioma chileno, ¿usted sabe? Y vino otro compañero y me dijo, no lo pesqué, no. Así está muy asustado. Entonces, yo no tuve que decir nada. Bueno, después conocí a este joven, no sé si me habría hecho amigo, pero era judío justamente. Así que parece que no le tenía mucha buena a Jesús. Pero sabe, hermano, lo mejor a veces es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y puede ser que el Señor le diga, detén a esta persona o dile que se calle o para. El Señor no puede, depende de la situación, no lo puedo decir yo. Quisiera finalizar, hermano, contándole la historia de un hombre. George Matheson, quien nació en Escocia, era el mayor de 8 hermanos. De niño nació con una ceguera parcial. Este hombre era ciego, pero parcialmente. Al cumplir los 20 años, finalmente esta ceguera avanzó y quedó completamente ciego. Él estaba comprometido para casarse con una joven, pero cuando ella se enteró de que este joven había sido diagnosticado como ceguera total y que los médicos no podían hacer nada, ella le dijo directamente que no sería capaz de pasar su vida con un hombre ciego. George nunca se pudo casar en toda su vida. Recibió ayuda en su ministerio porque era un hombre seguidor del Señor, de su hermana, de una hermana suya entregada al Señor, la cual ella tuvo que aprender griego y hebreo y latín para ayudarle a él a estudiar. A pesar de su ceguera, este hombre hizo una brillante carrera en la Universidad de Glasgow y el seminario de la Iglesia de Escocia. Cuando este hombre tenía 40 años, recibió una noticia agridulce. Su hermana, con la que estaba siempre todos los días, se iba a casar. ¿Y usted sabe lo que significa eso?
no solamente significaba que iba a perder la compañía de su hermana, quien le había ayudado toda su vida, sino que era un vívido recordatorio de lo roto que estaba su corazón por la vida difícil que le había tocado vivir. En medio de la tristeza, justamente la noche anterior a que su hermana se casara, el Señor lo inundó con una unción especial y este hombre compuso uno de los himnos más hermosos de la historia de la iglesia. Y no sé si usted lo ha escuchado, pero se llama Amor que no me dejarás. Por tiempo no lo traje, pero es muy hermoso, si puede lo puede buscar por ahí en internet. Se llama Amor que no me dejarás. Y sabe, hermano, él lo compuso en 5 minutos. Y es un salmo bastante largo. Nunca lo editó, nunca lo ha corregido. Y él declaró, fue algo que vino de lo alto como un día de primavera. Y este salmo, este himno dice, oh gozo que al venir a mí quitaste mi dolor, tras la tormenta del arco iris, ya el mañana, yo lo sé, sin lágrimas será. Es un himno realmente hermoso. Y sabe, hermano, los problemas son parte de la vida y Jesús ya nos dijo que en este mundo tendremos aflicción. Jesús se encontró con ellos y nos advirtió, el mundo los va a odiar, les va a desear el mal. Al igual que los apóstoles, a ellos no les fue bien. Pero como expresa de alguna manera esta hermosa canción de este hombre, los problemas no tienen la última palabra, sino que es nuestro Dios. Les invito a orar. Dios amado, Dios bendito.